Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a avanzar nuestro segundo capítulo de nuestro segundo parcial. ¿Ok? Bien. Bueno, al final de la clase les doy los comerciales y bueno, vamos a ir viendo algunas cositas más, ¿no? Bien, tenemos la unidad que es aplicaciones de la derivada, ¿no? Como hemos visto hace dos clases, porque la anterior clase ha sido nuestro examen, hemos estado revisando y hemos estado desarrollando el capítulo de lo que son las derivadas, ¿no? Entonces ya sabemos qué es la derivada, las situaciones, métodos de derivación, cómo es que se deriva y todo lo demás. Ahora vamos a ver las aplicaciones de las derivadas. Las aplicaciones de las derivadas se dividen en dos grandes grupos o dos grandes tipos de aplicaciones. La primera, que es la que vamos a ver en la clase de hoy, y la segunda, la subsiguiente clase. La primera es que vamos a aprender a analizar funciones sin necesidad de graficarlas. ¿Qué significa? Que vamos a ver cuando una función crece, cuando una función decrece, cuando una función tiene máximo, mínimo, punto de inflexión, cuando es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo, o sea, todo lo que es el comportamiento de una función, pero sin necesidad de graficarlo, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar la derivada como la conocemos y alguna segunda derivada más que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces para ello empezaremos viendo y revisando que tenemos tres teoremas básicos que necesitamos utilizar y que nos van a servir para el trabajo de nuestro análisis de nuestras funciones o de nuestra función que vayamos a realizar, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El primer teorema es el teorema de Rolle, ¿ok? Empecemos a ver, voy a cambiar a pluma. El teorema de Rolle nos dice que nos va a demostrar la existencia de un punto interior en un intervalo abierto. Es una condición que pone este teorema, para el cual la derivada de una función derivable se anula cuando el valor que está en los extremos del intervalo es el mismo. Ok, vamos a ver primeramente, yo siempre divido en dos formas esto. La primera forma que yo divido todo el contenido es primeramente teoría y luego vamos a ver gráficamente y ejercicios, ¿ok? Para que no parezca que es muy complicado, sino que tal vez la parte teórica parece un poco enredada, pero la parte práctica es relativamente sencilla, ¿no? Entonces, primero, ¿qué nos dice? Tenemos una función f, que es la función que estamos analizando, y tenemos su dominio. El dominio de la función, si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto en funciones, es de x en y, ¿no es verdad? O sea, dominio, rango. Esa es nuestra reglita de correspondencia. Entonces, la regla de correspondencia es aquí. Nuestro dominio va a ser el intervalo entre a y b, y nuestro rango van a ser los reales, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones para que podamos utilizar o aplicar el teorema de Rolle? Primero nos dice que f va a ser continua en a y b, o sea, tiene que ser continua en el dominio de la función, o la función debe ser continua en todo su dominio. Luego nos dice que esta función debe ser derivable en AB. O sea, si ustedes se fijan, es el intervalo de nuestro dominio, solamente que en este caso para las derivadas, nosotros sabemos y tenemos en cuenta que tenemos que utilizar intervalos abiertos. Entonces, en este caso, nos dice que la función f que estamos analizando debe ser derivable en el intervalo abierto AB, ¿no? Que es el dominio. ¿Cuál es la diferencia? Que el dominio es puntual, perdón, un intervalo cerrado y la función derivable es en un intervalo abierto. Luego nos dice que f de a debe ser igual a f de b, o sea, la función a va a ser igual a la función b. Entonces nos dice que va a existir este operador existencial, ya lo conocen, que es una e al revés, es el operador existencial. Nos dice que existe un c que pertenece al dominio de la función, o sea, es parte de esa función continua que estamos analizando. Y aquí empieza a aparecer uno de los primeros conceptos que vamos a utilizar. Nos dice que la primera derivada la vamos a igualar a cero. Y eso va a ser un punto crítico para nosotros. Para nosotros, cuando usted, bueno, digo nosotros porque me incluyo ahí,
Agarramos un libro o cualquier bibliografía que tengamos a mano y nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a ver, nos ponemos a leer. Ahí nos damos cuenta que hay el término punto crítico. Cuando nosotros leamos o revisemos y nos demos cuenta que estamos dentro de un punto crítico, ahí nos tenemos que dar cuenta que vamos a estar en presencia o de un máximo, o de un mínimo, o de un punto de inflexión. ¿Ok? De cualquiera de los dos. Eso es un punto crítico. Y aquí tenemos la gráfica de, o aquí tienen la gráfica de el teorema de Roth. ¿Qué nos dice? Tomamos un intervalo AB cerrado, que es el dominio de mi función, f de x. De ahí vamos a tomar un C que pertenece al dominio AB. Fíjense. ¿Y qué nos dice? Va a ser derivable, entonces podemos hallar la derivada, f'. En este caso, f' de C. Si nosotros nos fijamos, nosotros estamos trabajando para que se cumpla esta condición de que f de A va a ser igual a f de B, que nos dice que la derivada se va a anular los valores extremos del mismo intervalo, que es f de A igual a f de B, que es la tercera condición. Eso se va a cumplir única y exclusivamente cuando estemos trabajando y cuando hallemos la pendiente de la recta tangente a esta función paralela al eje X. Solamente en ese caso. O si quieren ustedes, para ese caso es la única forma en la cual se cumple lo que estamos buscando o lo que estamos necesitando. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el teorema de Roth. Siguiente teorema, el teorema del valor medio, que es el segundo teorema. Nos dice que si tenemos un f de x y nos dice que esta función que vamos a analizar va a ser continua en el dominio o en un intervalo cerrado AB. Y adicionalmente tiene que ser derivable o va a ser derivable en el intervalo abierto AB. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que se está pretendiendo analizar. Entonces, nos va a decir que va a existir un C que pertenece a AB, ¿no? Tal que f' de C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. En pocas palabras, nos dice que si se cumple lo anterior, quiere decir que la pendiente de la recta tangente, ojo, recta tangente, será igual a la pendiente de la recta que pasa por los puntos AB, o sea, la secante donde está el punto C. En pocas palabras, gráficamente es esto. Fíjense, tengo A, tengo B, que es el intervalo donde estamos analizando, lo que nos dice acá. Tengo mi función f de x, que es esa curva en rojo. Entonces, como tengo A y B, voy a tener un C que pertenece a este intervalo AB. Ahí está nuestro C que va a pertenecer a nuestro intervalo AB. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a trazar la recta tangente entre los puntos AB. Por eso tengo f de A, por eso tengo f de B, ¿no? Aquí está, si quieren, este es B y este es A, donde estamos trabajando. ¿Y qué nos dice el teorema del valor medio? Que este C va a estar justo en medio entre la curva, ojo, la curva o la función f de x. O sea, es el valor que está en medio de los dos, entre A y entre B. Y vamos a tener la recta secante paralela a la recta tangente. Es lo que nos está diciendo, que van a tener la misma pendiente. Y para que tengan la misma pendiente dos rectas, se supone que tienen que tener la condición de paralelismo. Entonces, ambas tienen que ser paralelas, ¿no? Y es lo que nos está diciendo el valor medio. Bien, luego tenemos el tercer teorema, que es uno de los teoremas más utilizados, más útiles, más aplicables que ustedes van a poder ver y donde van a poder corroborar la utilidad o la potencia de este teorema que se llama teorema de Hopital con los ejercicios que ustedes han resuelto de su práctica de límites. ¿Por qué? Porque nos ayuda para eso. ¿Qué nos dice el teorema de Hopital? Nos dice que tenemos que tener tres condiciones para poder aplicar. Ojo, tampoco es aplicar a las ciegas, sino que se tiene que tener o tenemos que estar en presencia de esas tres condiciones para que podamos aplicar Hopital. ¿Qué nos dice? Primero, tenemos o estamos en presencia de un límite. Tenemos eso. La primera condición que tenemos que revisar antes de querer o analizar la aplicación de Hopital es la siguiente: que el numerador y el denominador deben ser funciones. Ojo, esa es una de las condiciones primordiales que utiliza o que indica Hopital. ¿Qué nos quieren decir?
Nos quieren decir que la función numerador tiene que depender de una variable y la función denominador g de x también tiene que depender de otra variable. O sea, ambos tienen que depender de variables, no pueden ser funciones continuas, ¿no? O si que, perdón, funciones constantes, está mal dicho continuas. Funciones constantes tienen que ser. Ahora, una vez que veamos esa condición, su derivada será, y esto quiero que se graben en su cabeza, las derivadas van a ser independientes. ¿Qué significa? Que la derivada del numerador se deriva de manera independiente y la del denominador de manera independiente. ¿Por qué? Porque Hospital nos dice que no vamos a derivar como se vio anteriormente, como habíamos visto, ¿no? Que es del denominador al cuadrado sobre el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, como habíamos conocido, sino que es independiente. Como ustedes ven y conocen una función, cualquiera con regla de la cadena, el numerador y el denominador de la misma manera. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, o la segunda condición, es que el punto de vecindad del límite tiene que ser un real. O sea, no funciona con cualquier otro valor. Tiene que ser real, ¿no? Con infinito no sirve, tiene que ser real. Y la indeterminación que se nos va a dar, la indeterminación que vayamos a obtener o vayamos a hallar, va a ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cualquiera de las dos. Entonces estamos en presencia de esas dos tipos de indeterminaciones con las cuales el teorema de Hospital es correcto, o el teorema de Hospital es lo que tenemos que ir viendo. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que analizar antes de poder aplicar. Ahora, veamos un ejemplito. En este ejemplo voy a responder dos preguntas que en algún momento, hace unos cuantos semestres atrás, uno de sus compañeros de ustedes me preguntó y me decía, ¿no? ¿Cuántas veces o en cuántas oportunidades nosotros tenemos que aplicar o podemos aplicar el teorema de Hospital? La respuesta es las veces que el ejercicio así lo necesite o así lo requiera. ¿Qué significa? Que el teorema de Hospital, mientras se siga cumpliendo estas tres condiciones, el ejercicio se puede seguir aplicando las veces que sea necesario aplicar Hospital hasta encontrar el límite. ¿Ok? Entonces para ello y para ir respondiendo eso, he propuesto este ejercicio para que ustedes puedan ver que se puede ir viendo y se puede ir resolviendo como les había dicho con Hospital, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos este límite. Nos dice que el límite, voy a cerrar en un círculo, el límite cuando x tiende a 0 de 2x al cubo sobre x menos seno de x. ¿Qué tenemos que fijarnos? Las condiciones. Primera condición, numerador. ¿Es una función que depende de alguna variable? La respuesta es sí, depende de x. Denominador. ¿Cumple la condición de que depende de alguna variable, que en este caso es x? La respuesta es sí, x menos seno de x. Ya cumple la primera condición. La segunda condición. ¿El punto de vecindad pertenece a los reales? La respuesta es sí, pertenece a los reales, porque el 0 es parte del conjunto de números reales. Entonces pertenece. La tercera condición nos dice el punto de vecindad, el punto de vecindad reemplazado nos tiene que dar alguna indeterminación que puede ser alguna de estas dos. Entonces reemplazamos, ¿no? Nos da 2 por 0 al cubo sobre 0 menos seno de 0. Entonces estamos en presencia de 0 sobre 0. Entonces cumplimos, fíjense, cumple las tres condiciones. Entonces estamos en condiciones de poder aplicar Hospital. Vamos a hacer paso por paso. ¿Qué nos dice Hospital? Derivamos de manera independiente numerador y denominador. Entonces, aquí tengo numerador, 2x al cubo. Derivo. La derivada del numerador, que es 2x al cubo, es 6x al cuadrado. ¿Qué tengo acá? Me dice que estoy en presencia de x menos seno de x. Entonces, derivo. Derivada de x es 1 y derivada de seno de x es coseno de x. Entonces la derivada del denominador es 1 menos coseno de x. Ahí está. Ya tengo. Siguiente paso. Reemplazo mi punto de vecindad para ver si se ha levantado la indeterminación.
lo voy a hacer aquí arriba. Entonces me queda 6 por 0 al cuadrado sobre 1 menos coseno de 0. ¿Qué tengo acá? 0 sobre 0. Entonces aquí está mi indeterminación. Sigo con la indeterminación, no he podido levantar el límite. Entonces voy a cambiar de color. Ay, perdón. Voy a cambiar de color. Como estoy con indeterminación, vuelvo a revisar. Numerador. ¿Cumple la condición de función? Sí cumple. Denominador. ¿Cumple la condición de función? Sí cumple. Punto de vecindad no ha cambiado. La indeterminación sigue siendo 0 sobre 0. Entonces tengo que aplicar o puedo aplicar o estoy en condiciones de poder aplicar el teorema de Hopital. Entonces hago eso. Aplico pues. Derivada de 6x al cuadrado me queda 12x. Derivada de 1 menos coseno de x es menos seno. Derivada de 1 es 0. Me queda menos coseno. Derivada del coseno es menos seno. Menos por menos más. Entonces me da seno de x. Y tenemos eso. Entonces tenemos la derivada del numerador y del denominador de manera independiente. Siguiente paso, como ya hemos derivado y hemos hallado una función, el siguiente paso es reemplazar nuestro punto de vecindad. Entonces reemplacemos nuestro punto de vecindad. Tenemos aquí 12 por 0 sobre seno de 0. ¿Qué tengo acá? 12 por 0, 0, seno de 0, 0. 0 sobre 0. Entonces nuevamente no he podido levantar la indeterminación. Voy a cambiar de color. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reviso. Numerador. ¿Depende de una variable x o es una función? La respuesta es sí. Denominador. ¿Depende de alguna variable o es una función? La respuesta es sí. Punto de vecindad sigue siendo 0, eso sí no cambia. Y indeterminación 0 sobre 0. Cumple las condiciones para aplicar Hopital. Entonces, aplico Hopital. Derivada del numerador, derivada del denominador. Derivada de 12x es 12. Sobre derivada de seno de x, coseno de x. Reemplazo, entonces me va a quedar 12 sobre coseno de 0, mi punto de vecindad, me queda aquí 12, coseno de 0 es 1, por tanto mi límite es 12. Y ahí está, 12. Entonces hemos hallado el límite de esa función aplicando Hopital. Y esa es la forma en la cual ustedes deben y pueden aplicar Hopital. En pocas palabras, se aplica Hopital cumpliendo esas condiciones y las veces que la función así lo requiera, siempre y cuando se siga cumpliendo las condiciones de Hopital. ¿Ok? O sea, siempre y cuando se sigan cumpliendo esas condiciones. Hay que tener mucho cuidado al hacer eso, ¿no? O si quieren, hay que seguir verificando las veces que sea necesario las condiciones que nos está dando o que nos indica Hopital. ¿Ok? Entonces ese es nuestro tercer teoremita. Pasemos a los puntos, en este caso se le llama puntos extremos o valores extremos, que son los máximos, mínimos y los puntos de inflexión. ¿Qué quiero decirles con eso? Que cuando ustedes lean, a mí me gusta utilizar valores extremos. ¿Por qué valores extremos? Porque cuando nosotros empecemos a analizar con cálculo, y lo van a ir viendo, podemos tener puntos críticos que van a poder ser cualquiera o van a asumir cualquiera de los tres valores, ya sea máximo, ya sea mínimo o punto de inflexión. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero me gusta utilizar también las dos nomenclaturas para que ustedes cuando agarren cualquier libro de cálculo o de matemáticas avanzadas y lean que son en algún libro o en algún autor utiliza la palabra valor extremo o algún otro autor utiliza el de punto extremo, ¿no? Pero al final se refieren lo mismo. Para el caso de cálculo y la aplicación de la derivada, estaríamos en presencia de sinónimos. Ojo, solamente para el cálculo estoy hablando, ¿no? Entonces continuamos. ¿Qué nos dice? Que los máximos y mínimos serán igual a lo siguiente, la primera condición que nos dice. Tenemos nuestra regla de correspondencia. Nos dice que tenemos nuestro dominio, que va a ser el intervalo AB, y nuestro rango, que van a ser los reales. Entonces estamos en presencia de una función de x en f de x. En pocas palabras, ustedes saben que f, la regla de correspondencia es de f de x en y. ¿No es verdad? Y también de colegio sabemos
la base que f de x es igual a y. Entonces no se asombren cuando vean x en f de x. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que va a ser C que pertenece a nuestro dominio. O sea, vamos a tomar un C cualquiera que va a pertenecer a nuestro dominio. Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué nos dice? Que el primero, o sea, les voy a mostrar primero la parte teórica que van a encontrar en los libros y con gráficos me gusta representar lo que acabamos de ver. Ustedes van a encontrar que dice f de x tiene un máximo local o relativo. Ojo, cuando se escuche un máximo local o relativo es lo mismo, están buscando la notación de un valor extremo o un máximo en este caso, ¿no? ¿Qué nos dice? Que f de c va a ser mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a el dominio AB que se aproximan al punto de análisis C. Ahí es un máximo. Ahora veamos un mínimo. Un mínimo nos dice que va a ser B cuando f de x tiene un mínimo local o un mínimo relativo, ya les he dicho es lo mismo, cuando f de c es menor que f de x o para todo x que pertenece a mi dominio próximos a c. Parece un trabalenguas, parece difícil, prefiero mostrarles o denotarles todo esto que acabo de decirles en un gráfico, ¿ok? O sea, es mejor mostrarles, o mejor, prefiero mostrarles en un gráfico, ¿ok? O gráficamente para que ustedes puedan ver el gráfico para que ustedes puedan analizar y darse cuenta de lo que están viendo y de lo que están trabajando, ¿no? ¿Qué es esto? Vámonos primero con el máximo que es el inciso A. ¿Ok? Si quieren aquí inciso A. ¿Qué nos dice? Vamos a tomar A y B, nuestro dominio. Aquí está A y aquí está B. No, el rango son los reales, no hay problema, sigo cumpliendo la primera condición. Entonces dentro de eso voy a tomar un C. Solamente que en este caso va a ser esto C. Ahí está, C. Entonces como tenemos eso, como tenemos C, ¿qué nos dice la primera condición del inciso A? Voy a encerrar en un círculo. Y para esto voy a tomar de pivote o como punto de referencia el eje Y. Y me voy a ir hasta Y. Ahí está C. ¿Qué me dice? Que f de C va a ser mayor o igual a toda la función. Entonces voy a tomar el concepto o conceptualmente voy a utilizar la parte de límites laterales. ¿Qué nos dice? El primer valor a la izquierda. Estoy tomando el primer valor a la izquierda. ¿Qué me dice? Que todos tienen que ser f de c, o sea, este punto tiene que ser mayor a toda la función, y se ve, está más abajo, ¿no es verdad? Entonces sigue siendo mayor. Tomo el otro lado, el primer valor a la derecha. Me doy cuenta respecto del eje y que está más abajo. Entonces estamos en presencia de un máximo. ¿Qué es lo que nos dice? Que f de c va a ser mayor que la función para todos los valores de x dentro del intervalo próximos a c. Entonces aquí está c. Entonces utilizo conceptualmente lo que me dicen los límites laterales, lo que viene por izquierda y por derecha, para que nosotros podamos ver eso. Entonces, si el valor de la izquierda y el valor de la derecha están por debajo o son menores que C, entonces, perdón, entonces nosotros ahí nos podemos dar cuenta que estamos en presencia de un máximo. ¿Ok? Eso es lo que quería mostrarles y decirles, o cómo es que nos podemos dar cuenta nosotros de lo que estamos trabajando. ¿Ok? Vámonos al inciso B. Inciso B. Lo que es un mínimo. Nuevamente tomo mi intervalo AB. Aquí está AB, que va a ser mi dominio. Ahí está B. El rango son los reales de ese pequeño intervalito que estamos tomando y voy a tomar un C. Aquí está C. Nuevamente tomo como pivote o como punto de referencia mi eje Y. Entonces tomo eso. ¿Qué me dice el mínimo local? Fíjense, aquí dice que f de c va a ser menor a toda la función. ¿Para qué? Para todos los valores de x próximos a c. Entonces aquí está c. Entonces nuevamente tomo, si quieren, aquí está mi punto en y. Tomo como referencia o como concepto los límites laterales. Tomando como referencia los límites laterales, ¿qué voy a hacer? El primer valor a la izquierda. Fíjense, f de c menor que f de x. Entonces sí, se cumple, es mayor
o si quieren está más arriba. Vámonos al lado derecho. Primer valor a la derecha de C respecto del eje Y está más arriba. Entonces estamos en presencia de un mínimo. Ahora, eso es cuando uno es mayor, estamos en el máximo. Cuando es menor, estamos en mínimo. ¿Qué pasa si es ninguno? Bueno, veamos acá a mano. Fíjense, tengo esta función de este tipo. Y es también f de x. ¿No? Ahí está. Voy a cambiar de color para que se den cuenta. Y voy a analizar este punto. Entonces aquí voy a tomar C. Aquí está. Y aquí está B. Entonces cumple la condición. Tomo mi intervalo AB. Tengo mi función. Es derivable. Y tomo mi punto C que pertenece al dominio. Entonces nuevamente tomo como pivote el punto C. Tomo el primer valor a la izquierda. El primer valor a la izquierda me dice que es menor o está más abajo en respecto de Y. Entonces en mi cabeza solamente con esa primera mitad puedo llegar a pensar a priori o puedo hacer una suposición de que estoy en presencia de un máximo. Pero para confirmar tengo que tomar el primer valor a la derecha. Y ahora me doy cuenta que el primer valor a la derecha está más arriba. Entonces no cumple ni A ni B. ¿Por qué? Porque no es ni máximo ni mínimo. Para nosotros este punto que acabamos de ver acá y ese comportamiento se va a llamar de aquí en adelante punto de inflexión. ¿Ok? Para nosotros, ¿qué va a ser el punto de inflexión? Para nosotros el punto de inflexión va a ser un punto donde cambie varias cosas. O sea, en los libros o la bibliografía ustedes también van a encontrar que se le llama punto silla o también utilizan esa nomenclatura. ¿Por qué? Porque un punto de inflexión o un punto silla básicamente es un punto donde cambia la concavidad, cambia el crecimiento de una función creciente a decreciente y varias cosas. Por eso se va a llamar punto de inflexión. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo con ejercicios. No se preocupen, resolvemos varios ejercicios donde el último que vayamos a resolver es un ejercicio que entró a un examen pasado. Bien, entonces veamos la concavidad. Para ello, bueno, antes de explicarles voy a recordarles esto. ¿Qué nos dice? Tenemos f de x, tenemos nuestra función f de x. De aquí hemos aprendido que podemos hallar la primera derivada o la función derivada, f'. Entonces, de aquí en adelante, como les había dicho al principio del capítulo de derivadas, nosotros utilizamos esta nomenclatura porque de acá se puede utilizar las derivadas de orden superior. Y las derivadas de orden superior son la cantidad de derivadas que se puede realizar a una función. Entonces, fíjense, esta f con doble apóstrofo es la segunda derivada. Nosotros en cálculo 1, digo nosotros porque en cálculo 1 se va a ver o se utiliza única y exclusivamente la segunda derivada. Solo se utiliza eso, ¿ok? No se utiliza más nada, solo eso, ¿ok? Entonces, estamos en presencia de eso. Entonces, veamos la concavidad. Para la concavidad nosotros vamos a utilizar la segunda derivada. ¿Qué nos dice? Que si la segunda derivada de x va a ser mayor que 0, en un intervalo AB que estamos estudiando, la función f va a ser cóncava hacia arriba en ese intervalo de estudio, que es este, fíjense, es el mismo intervalo. ¿Cómo es la forma de cóncava hacia arriba? Es esta. Quiero que ustedes se graben en su cabeza que esa forma, o sea, solamente es una referencia de que quiero hacer que es cóncava hacia arriba, ¿ok? Mientras que la segunda nos dice que si la segunda derivada de x es menor que 0 en el intervalo que estamos estudiando, f va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo, o sea, esta forma, va a tener esta forma, ¿ok? Quiero que se graben eso porque anteriormente, bueno, no anteriormente, hace unos 10 años atrás, o no, estamos en 2022, ¿no? Debe ser unos 15 o 20 años hacia atrás, se llegó a un acuerdo en que, no un acuerdo aquí nomás, ¿no? Sino en todo lado, que ya se dejaría de utilizar lo que es cóncavo y convexo y se decidió migrar a lo que era cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, ¿ok? Entonces estamos en eso, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo.
Pero para este término de concavidad nosotros utilizamos y nos recordamos que tenemos un orden de tricotomía. ¿Qué es un orden de tricotomía? Si ustedes se acuerdan lo que hemos visto en valor absoluto, el orden de tricotomía nos decía que puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. Pues en este caso, fíjense, hemos utilizado el mayor que 0, el menor que 0 y ahora veamos qué vamos a hacer con la igualdad. Y cuando nosotros igualamos la segunda derivada a 0, vamos a hallar los puntos de inflexión. ¿Qué nos dice? Un punto de inflexión es el punto donde se cambia el sentido de la concavidad. Cambia el sentido de la concavidad. ¿De qué? De la función. Es decir, que cambia el sentido de la función. Pocas palabras. Si era cóncavo hacia abajo, cambia hacia ser cóncavo hacia arriba. Si era cóncavo hacia arriba, cambia para ser cóncavo hacia abajo. Ese es un punto de inflexión, lo que les había mostrado gráficamente en el grafiquito a mano alzada que hice. Entonces, ¿cómo hallamos los puntos de inflexión? Con la segunda derivada igualada a 0. Pero ustedes me estarán diciendo, o se estarán preguntando, o por lo menos estarán pensando y diciendo, pero si hace un momento nos acaba de decir que con la primera derivada igualada a 0 hallamos los puntos críticos donde pueden ser máximos, mínimos o inflexión. Sí, evidentemente. Pero, aquí hay un pero grande, que con la primera derivada hallamos o podemos hallar uno que otro punto de inflexión, mientras que con la segunda derivada igualada a 0 hallamos el 100% o la totalidad de los puntos de inflexión de toda la función. ¿Ok? Entonces estamos en presencia de eso. En otros libros o en otra bibliografía también le llaman segundos puntos críticos, pero no se olviden, y esto quiero que, como me decían a mí mi profesor de un colegio, anoten con rojo, la segunda derivada igualada a 0 me da los puntos de inflexión, solamente los puntos de inflexión, o si quieren la totalidad de los puntos de inflexión. ¿Ok? Eso es lo que nos da, o esa es la utilidad de los puntos, perdón, de la segunda derivada con los puntos de inflexión. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta eso. En todo momento quiero que se den cuenta de eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos va a decir o qué nos dice la teoría? Nos dice, supongamos que tenemos un x sub 0, que es un punto crítico. Calculamos la segunda derivada, donde la segunda derivada nos dice que x sub 1 va a ser menor que x sub 0, x sub 2 mayor que x sub 0. Si la segunda derivada de x sub 1 y la segunda derivada de x sub 2 cambian de signo, entonces estamos en presencia de un punto de inflexión. Le llaman también regla de signos. Algún rato uno de sus compañeros hace tiempo me dijo, parece un trabalenguas. No le quito la razón, parece un trabalenguas, pero no se preocupen con los ejercicios que vayamos a resolver. Se van a dar cuenta y van a poder llegar a un término correcto, porque a veces la teoría es un poco enredada y con la práctica nosotros vamos a poder dilucidar las dudas que tengan. ¿Ok? Entonces veamos. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada nos dice que para nosotros va a ser o un teorema o un método de cálculo matemático. Yo, en lo personal, prefiero utilizar la nomenclatura de método de cálculo matemático. ¿Por qué? Porque me voy a la definición de método y quiero que esto se graben en su cabeza. Cuando se dice método, en un método son pasos cronológicos que se deben de seguir para poder llegar a un final tranquilo o llegar a un resultado. Eso es un método y eso es lo que pasa con la aplicación de la derivada. Ya sea la primera o segunda derivada, no interesa cuál, vamos a llegar exactamente a un feliz término. ¿Ok? Entonces es un método en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos de una función. Veamos. ¿Qué es lo que hacemos? Y aquí empiezan los pasos que tenemos que seguir. La primera derivada igualada a 0 para hallar los puntos críticos. Una vez que hallamos la primera derivada y hallamos los puntos críticos, tenemos que hallar la segunda derivada. O sea, en pocas palabras, tenemos que derivar por segunda vez. Luego nos dice que tenemos que analizar el signo de la segunda derivada para ver si es positivo o negativo, para ver si es cóncavo hacia arriba, hacia abajo, estamos en presencia de máximo, mínimo, de todo eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que si la segunda derivada va a ser menor que 0,
estamos en presencia de un máximo. Si la segunda derivada es mayor que 0, estamos en presencia de un mínimo. ¿Y qué nos dicen algunos libros? Que si la segunda derivada igualada a 0, entonces nos dice que el criterio falla. Y tal vez se tenga un máximo. Este quizás es una afirmación, llamémosle vaga o superficial, porque hay algunos ejercicios, algunos así muy pequeñitos, o perdón, no pequeños, muy contados, o una pequeña cantidad de ejercicios que no se no se halla punto crítico, punto de inflexión, sino máximo, ¿ok? Pero eso es muy pequeño. Por eso es que yo prefiero decir y prefiero indicar que cuando se iguala a 0 es para hallar los puntos de inflexión, ¿ok? Y luego el punto 4 nos dice que hallamos el valor de la función, o sea, vamos a obtener máximo o mínimo donde se está encontrando. Veamos un ejercicio, bueno, el primer ejercicio que es uno relativamente pequeño, llamémosle, para que ustedes vayan adentrándose, y el siguiente ejercicio ya es el de un examen, ¿no? ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que nos pide encontrar dónde está situado, o sea, por eso nos piden las coordenadas de los máximos y mínimos de esta función. Y nos da la función. Ahí va más pequeñito esto, si no. Perdón. Borrador. Ok, entonces nos están dando la función. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Para ello, me voy a ir a la otra diapositiva para que ustedes se acuerden y vean. Es esto. Vamos a aplicar esto, los pasitos que nos están diciendo que tenemos que hacer. Entonces hagamos. ¿Qué nos decía? Tenemos que hallar la derivada. Entonces, primer paso. De la función primitiva hallamos nuestra primera derivada. Derivada de x al cubo es 3x cuadrado, derivada de menos 3x es menos 3, derivada de 2 es 0, entonces se queda así. Tenemos que encontrar la primera derivada. Y ahí está, acabamos de encontrar. Entonces la primera derivada es 3x al cuadrado menos 3. Siguiente paso, igualar nuestra primera derivada a 0. Ahí está, entonces si ustedes se acuerdan decía f' de x igual a 0. Ahí está. Los que tenemos 3x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Cuál es el objetivo de igualar la primera derivada a 0? Encontrar nuestros puntos críticos. Entonces procedemos a eso. Como hemos igualado a 0, tenemos que hallar los valores de x. Entonces nos queda de 3x al cuadrado menos 3 igual a 0, nos queda 3x al cuadrado igual a 3, x al cuadrado es igual a 3 sobre 3, por tanto nos queda 1, raíz cuadrada nos queda 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, pero nos tenemos que acordar de la definición de raíz cuadrada. Y la definición de la raíz cuadrada nos dice que hallamos valores positivos y negativos. Entonces hemos hallado dos puntos críticos. x1 que es igual a 1 y x2 igual a menos 1. Entonces tenemos nuestros dos puntos críticos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Identificar cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces volvemos a derivar nuestra función para hallar la segunda derivada. Aquí estaba nuestra primera derivada y hallamos nuestra segunda derivada. Entonces la segunda derivada nos dice que es 6x. Y ahí está. Segunda derivada es 6x. Una vez que tenemos eso, ¿qué nos resta hacer? Sustituimos las soluciones del paso 2, o sea, los puntos críticos, en la segunda derivada, para poder identificar cuál es punto máximo y punto mínimo. Entonces empecemos. Aquí está nuestro primer punto crítico, que x es igual a 1. Reemplazamos en la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada de 1 es 6 por 1 es 6. Entonces si quieren esto es mayor que 0 o positivo. Y cuando es positivo estamos en presencia de un mínimo. ¿De dónde hemos sacado esto? De aquí. Fíjense, si es menor que 0 estamos en máximo y si es mayor que 0 es mínimo. Entonces fíjense, es mayor que 0, entonces estamos en un mínimo. Vámonos al segundo punto crítico. Ahí está. X sub 2 igual a menos 1. Entonces, ¿qué nos dice? Que la segunda derivada de menos 1 va a ser igual a 6 por menos 1. Eso va a ser igual a menos 6, por tanto es menor que 0 y es negativo. Como estamos hablando de menor que 0 o negativo, estamos en presencia de máximo. Entonces, fíjense,
x sub 1, que es 1 positivo, había sido mínimo, y x menos 1 o x sub 2, que es menos 1, estamos en presencia de máximo. Ya sabemos dónde tenemos máximo, dónde tenemos mínimo. ¿Qué nos está pidiendo? Las coordenadas, o sea, saber dónde tenemos máximo y dónde mínimo. Entonces ya tenemos los valores de x o de las abscisas si quieren. Entonces esto lo vamos a reemplazar en nuestra función primitiva para saber la coordenada, para saber las ordenadas o los puntos en y. Entonces reemplazamos en la función primitiva para obtener el valor de y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? F de 1, que es igual a 1, f de 1 es igual a 1 al cubo, menos 3 por 1 más 2 es igual que 0. Entonces, la coordenada del mínimo es en 1 y 0. Luego nos vamos al punto crítico número 2, que nos dice que es igual a menos 1. Entonces tengo f de menos 1, que va a ser igual a menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 más 2 igual a 4. Entonces tengo eso, y nos queda menos 1, 4, que es un máximo. Entonces con eso hemos hallado máximo, mínimo y sus coordenadas. Si ustedes se fijan, la diapositiva que va a estar acá, y bueno, va a estar en PDF publicada en la plataforma para que ustedes corroboren. Hemos visto y hemos analizado la función x al cubo menos 3x más 2 sin necesidad de graficar. Entonces sabemos dónde hay mínimo, sabemos dónde hay un máximo por el momento, ¿no? Entonces de esa manera nos damos cuenta que estamos analizando una función. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo. Si ustedes para cuando estudien tienen una computadora, descárguense MATLAB, instálense y van a poder graficar de mejor manera. Si no tuvieran computadora, están con celulares o con tabletas, pueden descargarse una aplicación bastante útil que se llama GeoGebra, que ustedes pueden descargarse, es bastante pequeñita, livianita y que les ayuda a graficar. Introducen la función y se van a poder dar cuenta de que están en presencia de qué tipo de función, ¿ok? Para que puedan ver y analizar. Entonces este ejercicio a mí me sirve, bueno, la verdad sí, a mí me sirve para que ustedes puedan ver, puedan analizar y puedan darse cuenta cómo es que se hace el análisis de una función. Ahora, el siguiente ejercicio ya es un ejercicio de examen. Vamos a resolverlo para que ustedes puedan ver el nivel de dificultad o el grado de dificultad que entra a un examen y cómo es que ustedes pueden analizar una función. No se preocupen, al final del ejercicio les explico hasta dónde tiene que ser su examen y yo hago algo adicional con MATLAB para que ustedes puedan apreciar, evidenciar y corroborar que todo lo que hemos hecho o todo lo que se ha trabajado evidentemente es lo que se tiene en una función. ¿Ok? Veamos entonces. Bueno, le he llamado gráficas de funciones porque vamos a graficar. Bueno, voy a graficar al final. Entonces empecemos. Veamos el ejercicio que se les da como ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos eso y que tenemos que ir analizando. Lo siguiente. ¿Dónde está mi curso? Aquí está. F de x nos dan que es igual a y, entonces dan la función que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer los pasitos o seguir los pasitos que ustedes han visto, que hemos seguido, para poder encontrar el comportamiento de nuestra función. ¿Ok? A la macana. Mi animación sea... Bueno, empecemos. La primera derivada. ¿Qué nos decía? Tenemos que hallar la primera derivada. Entonces, la primera derivada, esta es nuestra función primitiva, hallamos, ¿no? Entonces, la derivada de 4x es 4x al cubo, menos la derivada de 2x al cuadrado es 4x, ¿no? A la 1. ¿Qué tenemos que hacer? El siguiente paso que nos decía es que la primera derivada la vamos a igualar a 0. Y ahí está, ¿no? Entonces nos queda 4x al cubo menos 4x igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar o despejar x para poder hallar sus valores. Entonces nos fijamos, tenemos dos valores en común, que es 4. Factorizo 4 y me queda 4x al cubo menos x igual a 0. Despejo, 4 que está multiplicando pasa a dividir, 0 sobre 4 es 0, entonces me va a quedar x al cubo menos x igual a 0. Me fijo y tenemos un factor en común que es x, lo factorizo x y me queda x por x al cuadrado menos 1 igual a 0, y esto me
me doy cuenta que tengo una diferencia de cuadrados y puedo factorizar, entonces me queda x por x menos 1 por x más 1 igual a 0, y esto va a ser igual a sus tres valores. Entonces ya tengo mis tres puntos críticos, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Lastimosamente no voy a admitir a las personas que no utilicen su cuenta institucional, ¿no? Bien, entonces ya hemos hallado nuestros tres puntos críticos, 0, 1 y menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Verificar y corroborar si en 0, 1 y menos 1 tenemos o máximo, o mínimo, o punto de inflexión. ¿Ok? Estamos en presencia de esos tres. Entonces tenemos que corroborar y lo vamos a hacer con la segunda derivada. Vamos a hacer la segunda derivada. Para ello, bueno, para que vean, pero ustedes van a tener todo esto en su plataforma. Aquí está. Esta es nuestra primera derivada, ¿no? Entonces nuestra primera derivada ya la tenemos, ahora hallamos nuestra segunda derivada. La segunda derivada va a ser, va a ser 12x al cuadrado menos 4. Entonces ya hemos obtenido la segunda derivada. Y de acá podemos hacer, bueno, no podemos, tenemos que hacer dos cosas. Verificar dónde están los máximos mínimos y nuestro punto de inflexión. Entonces empezaremos con los puntos críticos. Si ustedes se acuerdan, los puntos críticos eran menos 1, x igual a 1 y x igual a 0, ¿no? Nuestros puntos críticos. Entonces, ¿qué nos dice? En los pasos que tenemos que seguir, reemplazar nuestros puntos críticos en la segunda derivada y nos va a dar como referencia dónde hay máximo y dónde hay mínimo. Entonces reemplazamos. 12 por 0 al cuadrado menos 4 igual a menos 4 menor que 0, o sea, o negativo, entonces estamos en presencia de un máximo. Segundo punto crítico, 1. Entonces tenemos 1, va a ser 12 por 1 al cuadrado menos 4 igual a 8 mayor que 0, o sea, es positivo. Estamos en presencia de un mínimo. Y nuestro tercer punto crítico, la segunda derivada de menos 1 va a ser igual a 12 por menos 1 al cuadrado menos 4. Esto va a ser igual a 8 mayor que 0, o sea, positivo, estamos en presencia de otro mínimo. Entonces nos hemos dado cuenta ya que estamos en presencia de un máximo y dos mínimos, ¿no? Estamos en presencia de eso. Entonces podemos trabajar de cualquier manera. ¿Qué es lo que hago yo? Ojo, lo que hago yo es prácticamente o básicamente lo que hago yo es única y exclusivamente, y eso quiero que se den cuenta, pero esto es lo que hago yo, no está obligatorio en su examen, es graficar. ¿Pero qué voy a graficar aquí? Un poquito grafico el comportamiento que tiene la función de acuerdo a los puntos que acabo de encontrar, a los máximos y mínimos. Entonces yo ubico en mi recta real mis tres puntos, menos 1, 0 y 1, y yo sé que en menos 1 tengo un mínimo, en 1 tengo también un mínimo y en 0 tengo un máximo, ¿no? Y ahí está, lo identifico y pongo un poquito el comportamiento para darme cuenta cuál es el comportamiento de la función. Si ustedes quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces hasta aquí solamente hemos hallado los máximos y mínimos. Nos falta dos cosas, hallar el punto de inflexión y los intervalos de concavidad. Entonces pasemos allá. Puntos de inflexión. ¿Qué habíamos aprendido de los puntos de inflexión? Que los puntos de inflexión se hallan con la segunda derivada igualada a 0. Entonces aquí está, tengo mi segunda derivada, procedo a igualarla a 0. Entonces la igualo a 0, ahí está. Y empiezo a despejar, divido entre 4. ¿Para qué? Para dividir todo, ¿no? 4, 4, 4. ¿Para qué? Para empezar a despejar x. Entonces aquí me queda 3x al cuadrado menos 1 igual a 0. Empiezo a despejar y me da 3x al cuadrado menos 1 igual a 0. Por tanto, x al cuadrado igual a 1/3. Saco raíz cuadrada y me queda raíz cuadrada de 1/3. Por tanto, es más menos 0,33. Entonces aquí tengo mis dos puntos de inflexión. Entonces ya tengo identificado dónde tengo máximos, dónde tengo mínimos, dónde están mis puntos de inflexión. Lo último que me resta hacer, o que nos resta hacer a nosotros, es identificar dónde están nuestros intervalos de concavidad. Procedamos a hacer. Entonces reemplazo nuevamente mis puntos críticos, 0, 1 y menos 1.
Entonces reemplazo en mi segunda derivada y me doy cuenta que es menor que 0. Por tanto, estoy en presencia de una función que es cóncava hacia abajo. Luego tengo el otro punto crítico que es 1, que es 12 por 1 al cuadrado menos 4, me da 8, que es mayor que 0. Entonces me doy cuenta que aquí es cóncava hacia arriba. Reemplazo mi otro punto de vecindad, que es, perdón, mi otro punto crítico, no es de vecindad, es un punto crítico, que la segunda derivada de menos 1 es 12 por menos 1 al cuadrado menos 4 igual a 8 mayor que 0, por tanto es cóncava hacia arriba. Entonces ya me he dado cuenta. ¿Qué quiero hacerles notar? Le voy a rayar. Hasta acá, muchachos, este es su examen. Hasta aquí tenían que resolver. ¿Qué significa? Que aquí están analizando toda la función, máximos, mínimos, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. ¿Qué es lo que yo he hecho para mostrarles? Ojo, para mostrarles que no es obligatorio. Aquí tenemos nuestra función f de x, que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Lo he graficado en MATLAB. ¿Y qué quiero que se den cuenta? Fíjense, en menos 1 tenemos un mínimo, en 1 tenemos otro mínimo y en 0 está nuestro máximo. En esta parte, en menos 1, que nos decía que tenemos cóncavo hacia arriba. Aquí está, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. En 1 tenemos cóncavo hacia arriba. Y en 0 tenemos cóncavo hacia abajo. Y nuestros puntos de inflexión, si ustedes se fijan, es donde cambia la concavidad. Que está acá y acá. 0,33 y menos 0,33. Entonces, ahí está todo el análisis de la función primitiva que nos habían dado, que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vuelvo a recalcar? Esto que es la gráfica no es necesario que ustedes realicen en su examen. Lo he hecho única y exclusivamente para que ustedes vean y corroboren que con el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, ustedes analizan el comportamiento de la función sin necesidad de graficar. Y esa es una de las utilidades o una de las aplicaciones de la derivada que se tiene acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Bueno, y ese es el ejercicio de examen que, bueno, entró al examen pasado de hace varios semestres atrás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o consulta que tengan antes de los comerciales que les digo? ¿No hay dudas, consultas? Bien, no está complicado. Repasen, vean, es un método. ¿Qué significa que es un método? Es que ustedes pueden replicar y pueden realizarlo todo el tiempo, consiguiendo los mismos pasos, ¿no? Entonces, hasta acá es la primera parte de la aplicación de la derivada. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? O, bueno, lo segundo que vamos a hacer la siguiente clase, no ahora. Lo segundo es el, la revisión de su examen. Se me había pasado, acabo de acordarme. Tengo que ser sincero, siempre hablo con la verdad. La siguiente clase vamos a proceder con la revisión de su, bueno, voy a realizar la revisión de su examen, o sea, yo la voy a resolver, la resolución de su examen. Y si termino, digo si termino porque si es que alcanzo a terminar la corrección de sus exámenes, voy a indicarles si va a ser el sábado o qué día vamos a proceder a la revisión de sus exámenes en físico para los que tengan algún cierto tipo de duda de su examen o de su nota de examen. ¿Ok? Pero eso les voy a explicar la clase en la que les diga que va a estar publicada su nota y todo lo demás. ¿Ok? Por el momento no. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No hay. Ok, chicos, entonces por favor cuídense, vacúnense, estudien, repasen porque si bien el segundo parcial todavía no está en puertas, pero el contenido es un poquito más largo que el primer parcial. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces en la siguiente clase y en un momento más va a estar el video y todo el material en su plataforma pública. Hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chicos. Cuídense.